Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy te voy a enseñar a ver cuándo una función es biyectiva y cómo calculo su inversa. Por ejemplo, la función definida por 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Primer paso, siempre calcular el dominio. El dominio de la función son los x en R, tal que 2 partido por x menos 1 al cuadrado están los reales. Es decir, el 1 no puede estar en el dominio. ¿Por qué? Porque lo que está abajo de la fracción se hace 0. Por otro lado, el recorrido sería todos los y en R, tal que existe un x en R menos el 1. ¿Por qué? Porque ese es el dominio, tal que es igual a 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Despejamos la y. ¿Cómo despejamos la y? Multiplicando. Queda y por x menos 1 al cuadrado igual a 2. Luego y por x cuadrado menos 2x más 1 igual a 2. Y ese sería resolver el binomio al cuadrado, ¿verdad? Luego multiplicamos la y, queda ix cuadrado menos 2x por y más y igual a 2. Después pasamos todo a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos x cuadrado y x por ahí. Es decir, y por x cuadrado menos 2x por y más y menos 2. Y aunque no lo parece, es una ecuación cuadrática. A veces es difícil de verlo, yo lo sé. Pero lo escribí así para que quede más claro. El que acompaña a x cuadrado es y, el que acompaña a x es menos 2y, y el que está solito y es y menos 2. Y utilizamos la famosa fórmula con a, b y c. ¿Recuerdan? El x es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido por 2a. Esa fórmula es conocida por todos. Voy un poquito rápido sacando el dominio y el recorrido, lo sé, pero es porque ya a estas alturas deberías saber perfectamente cómo calcularlos, ¿ya? Si no sabes cómo calcularlo, revisa entonces los videos donde se hace con detalle, donde explico todo, cómo calcular el dominio y el recorrido de una función, ¿ya? Si nosotros sumamos o restamos lo que está ahí en dentro de la raíz, nos queda 8y, queda bonito. Si factorizamos, sacamos el 8, queda 2 y al final se simplifica. Y entonces la x vale y más menos raíz de 2 partido por y, que es exactamente lo mismo que 1 más menos raíz de 2y partido por y. ¿Por qué lo escribo así? Ahora van a ver por qué. Recuerden que necesitamos más adelante encontrar la inversa, entonces mejor, mientras más lindo está escrito, mejor. Tenemos entonces que el recorrido es del 0 al más infinito. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una raíz. Todo lo que vive dentro de la raíz debe ser positivo, por lo tanto y debe ser positivo. Y además lo que está abajo la fracción no puede ser 0, por eso es el intervalo abierto en 0, a más infinito. Una vez que tenemos el dominio y el recorrido, vamos a lo que nos convoca. Primero, inyectividad. Con la inyectividad debo considerar A y B en el dominio. No puede ser cualquier punto, tienen que ser sí o sí en el dominio. En este caso A y B no pueden ser 1. Entonces, tenemos que f de A igual a f de B. De alguna manera debemos llegar a que A es igual a B. Simplificando, reemplazando toda la cosa, A debe ser igual a B. Si no llegamos a eso, lo revisamos bien, y si no llegamos a eso es porque la f no es inyectiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, es llegar y reemplazar. F de A sería 2 partido por A menos 1 al cuadrado. Y f de B sería 2 partido por B menos 1 al cuadrado. Recuerda que f de x es 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Multiplicamos, cruzado, y simplificamos el 2, que no tienen por qué estar ahí, entonces queda b menos 1 al cuadrado igual a menos 1 al cuadrado. Sacamos raíz y de nuevo aparece nuestro amigo el valor absoluto y queda valor absoluto de b menos 1 igual a valor absoluto de a menos 1. Si no recuerdas bien la definición de valor absoluto, te aconsejo que la revises porque se utiliza mucho. Entonces, tenemos varias opciones. Una, si b menos 1 es positivo y a menos 1 también es positivo, tenemos eso. Otra opción es que ambos sean negativos. Entonces tendríamos esa otra ecuación, los dos con un menos. Otra opción es que b menos 1 sea positivo y a menos 1 sea negativo. Tendríamos esa ecuación. Y la última opción sería que b menos 1 sea negativo y a menos 1 positivo. Entonces tenemos esas 4 opciones. Pero si te fijas, si esta ecuación yo la multiplico por menos 1, me da esta. Y si a esta ecuación la multiplico por menos 1, me da esa. Entonces al final estas 4 ecuaciones se reducen a 2, que sería b menos 1 igual a menos 1 o b menos 1 igual a menos 1. De aquí podemos decir entonces que b igual a, porque el menos 1 se simplifica, pero del otro lado ahí nos molesta,
porque al despejar b no nos queda b igual a, nos queda b igual a menos a más 2. Nos molesta el menos a más 2 y eso no es igual, no es lo mismo, eso no implica que a sea igual a b. Entonces ahí hay una falla, por lo tanto la f no es inyectiva, pero lo vamos a solucionar. Por otro lado, la sobreyectividad. La sobreyectividad es la más simple, aquí tienes todos los puntitos en la prueba. El recorrido de f es del 0 al más infinito, ya lo calculamos. El codominio de f son los reales, ¿por qué? Vuelvo a escribir la función. Fíjate que ahí hay un r, siempre hay un r en general en los cursos de primer año. El codominio normalmente son los reales, ¿ya? Pero nos damos cuenta que el codominio y el recorrido no son iguales. Cuando son iguales, la función es sobreyectiva y si son distintos, no es sobreyectiva. Vamos al siguiente paso. Vamos a restringir la función para que sea lo que yo quiera. Tenemos esa f. Bueno, ya calculamos su dominio, su codominio, toda la cosa. Su dominio, su recorrido, calculamos, pero nos falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una nueva g que tiene la misma formulita de la f, es decir, g de x es 2 partido por x menos 1 al cuadrado. La formulita es la misma. La pregunta es, ¿qué hago para que sea inyectiva y sobreyectiva? Entonces, lo que nosotros hacemos es cambiar el dominio y el recorrido. Primero, cuando vimos la inyectividad, nos dimos cuenta que f de a igual a f de b implica que b igual a o b igual a menos a más 2. ¿Qué nos sirve? Ese, ¿cierto? B igual a. Entonces, nos sirve que a menos 1 y b menos 1 sea positivo, porque de ahí viene que b igual a, si recuerdas, así lo calculamos, es decir, que a sea mayor que 1 y b mayor que 1. Y también nos sirve la otra opción, lo dijimos antes, que a menos 1 y b menos 1 sean negativos. De esa manera también tengo b igual a. Y entonces necesitamos que a sea menor que 1 y b menor que 1. Entonces, dos opciones. En el dominio, recuerden que para restringir la inyectividad, para cambiar la inyectividad, nosotros modificamos el dominio. Entonces, en el dominio yo necesito que a y b sean mayor que 1 o que sean menores que 1. Entonces, por ejemplo, podría poner el dominio del 1 al más infinito. Con ese dominio ahí, la función g es inyectiva. ¿Puedo ocupar el otro? También puedo usar el otro, del menos infinito al 1. Con ese que está ahí, también la función g es inyectiva. ¿Cuál de los dos? Da lo mismo cualquiera de los dos. La restricción es un poco libre en ese sentido. Uno puede escribir cualquiera de los dos intervalos y ambos son válidos. Ahora, ¿qué ponemos al otro lado? Bueno, necesitamos que la f sea sobreyectiva. Y el recorrido de f sabemos que es del 0 al más infinito, entonces lo escribimos ahí. Y la f, escrita así como está, es biyectiva. Y ahí está lista. Ahora que es biyectiva, entonces existe su inversa. ¿Cómo calculamos la inversa? De la siguiente manera. Tenemos ahí nuestra g, la que acabamos de definir. De menos infinito 1 al 0 más infinito, y a cada x le asocia 2 partido por x menos 1 al cuadrado. La g a la menos 1, recuerden que es siempre al revés, o sea, va al lado contrario. Por lo tanto, el 0 más infinito se pasa para allá, y el menos infinito 1 se pasa por el otro lado. Siempre es así, se dan vueltas los intervalos, nada más. Y que a cada y le asocia g a la menos 1 de y igual a un x. Pero ese x, si ustedes recuerdan, es 1 más menos raíz de 2i partido por i. ¿De dónde salió eso? Cuando calculamos el recorrido tuvimos eso. Entonces es importante que calcules el recorrido bien y que esté ordenadito y lo más simplificado posible. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar ahora. Siempre esa última parte del recorrido se utiliza en la inversa, porque ahí tienes la x despejada. Recuerda que la inversa es todo lo contrario. En vez de y igual a algo con x, que esa es la función, es al revés. Es x igual a algo con y. De ahí viene. Por eso necesito la x despejada. Entonces, esto es lo mismo que x igual a 1 más raíz de 2i partido por i o x igual a 1 menos raíz de 2i partido por i. ¿Cuál de los dos elijo? Bueno, fíjense que yo aquí dije que la x, arribita está, que la x es menor que 1. Entonces estoy obligada a elegir el 1 menos raíz de 2i partido por i, es decir, así. Ese sería mi g a la menos 1. Si yo hubiese elegido ahí arriba el intervalo para el otro lado, del 1 al más infinito, entonces estoy diciendo que la x es mayor que 1 y tendría que elegir esa otra solución, 1 más raíz de 2i partido por i. Así puedes distinguir cuál de las dos me sirve. Y entonces tenemos la g a la menos 1. Puedes dejarla así tal cual, está correcto, pero también en muchos libros, en algunos cursos, lo que hacen es cambiar la y por la x para que se vea más bonito, porque normalmente la x es la variable. Pero si te fijas es exactamente lo mismo, solamente que cambié la letra.
Pero no te vayas a confundir, esa x es una nueva x, no es la misma de antes. Por eso yo siempre prefiero dejarlo como y, para evitar confusiones. Y esa es la g a la menos 1. Por otro lado, podemos ver el gráfico. Esa es la función que teníamos antes. ¿Y qué pasa? Si considero un punto A, ese es f de A. Si considero un punto B, f de B es ese que está ahí. Si te fijas, A y B están en el mismo lugar. Entonces, f de A es igual a f de B, pero A no es igual a B. F de A igual a f de B y A distinto de B. Por lo tanto, la función no es inyectiva. No tiene por dónde. Y eso fue lo que determinamos. Recuerdan que no es inyectiva. Pero si yo considero un pedacito que saco el que me molesta, por ejemplo ese, considero ese pedacito, f es inyectiva. Si considero el otro pedacito, f es inyectiva. Que ese es justo el que pusimos en la letra G, en la función g, si recuerdan, pusimos del menos infinito hasta el 1. Esa sí que es inyectiva. Entonces la idea es sacar el pedacito que molesta. Por otro lado, para ver la sobreyectividad no es nada del otro mundo. Si se fijan, la función está del eje x hacia arriba, del eje x hacia abajo no hay nada. Por lo tanto, no son todos los reales, el recorrido es solamente los positivos. Sin el cero más encima, los positivos. Entonces, ver que no es sobreyectiva es solamente ver el gráfico y darse cuenta que allá abajo no hay nada. Y bueno, con eso terminamos el ejercicio. Espero que lo hayas entendido. Nos vemos en el próximo video.